Amados hermanos en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros, les saluda su hermano en Cristo Andrés Andrade desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo esta cápsula a través de Salva Radio y hermanos, estamos en un lugar alto dentro de esta Ciudad de México. Pues bien, después de haberles saludado, les comento que en estos días ha estado lloviendo mucho en toda la República Mexicana, de hecho, ¿sí? Si no es que en gran parte del país. Y esto me hace recordar que hace muchos años surgió por ahí una idea, en el sentido de que si había llovido antes o después del diluvio. Pues la verdad que, les repito, estas lluvias, por ejemplo, el día de ayer o antier llovió mucho allá en Tula, Hidalgo, y se ven las grandes inundaciones, el desbordamiento de los ríos, y es una cosa horrible y tremenda. Imagínese usted el diluvio, cómo fue en un principio. Pero hoy vamos a hablar acerca, vuelvo a reiterar, si en verdad llovió antes o hasta el diluvio. Vamos a considerar la palabra de Dios en esta cápsula acerca del Génesis. Génesis capítulo 1. Sabemos que Dios creó y que, hermanos, todo lo fue ordenando a través de 6 días. El séptimo hace la creación para poder descansar Dios de toda su obra que había hecho. Génesis 1 dice, hermanos, el versículo 12. Vamos a fijar demasiado nuestra vista en este versículo 12. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Si a nosotros nos preguntaran, oiga, ¿qué fue creado en el día tercero? Eso es lo que nos llama mucho la atención de lo que dice Génesis. Dice que la tierra, por voluntad de Dios, iba a producir hierba verde, que iba a dar simiente según su naturaleza, y árbol que iba a dar su fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Si, hermanos, vemos el capítulo 12, es aquí donde vamos a meditar así como en el versículo 12 y 13 de Génesis 1. Capítulo 2 dice así a partir del versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ya en este capítulo 2 es de ese eterno decir, estos son los orígenes. Nótese que en el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero estos son los orígenes, ¿sí?, de, hermanos, precisamente de los cielos y de la tierra. Cuando se habla acerca de la tierra, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. A ver, ¿cómo, sí, va a ser, hermanos, la hierba antes que naciese? Es donde nos llama la atención, porque aún no había Jehová Dios hecho llover.
Entonces, ¿qué se necesitaba para que, hermanos, porque entendemos los versículos, ¿qué se necesitaba para que brotase la hierba? Porque no había Dios hecho llover. Bueno, quiere decir que, hermanos, la creación de Dios estuvo a flor de tierra. ¿Por qué? Y eso fue, hermanos, sí, al tercer día. Porque no existía todavía el hombre, ni habitaba quien labrase esa tierra. Se necesitaba crear al hombre para poder labrar la tierra. Entonces Dios hace en un principio, hermanos, ¿sí?, eso que iba a ser a flor de tierra. Y ya cuando viene a ser el hombre, empieza a llover. Dice el versículo 6: mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Les repito, como todavía no existía el hombre, ni había quien labrase la tierra, entonces brota y, hermanos, viene a existir un vapor sobre la tierra, pero era necesario que lloviese. 5, porque no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre. Entonces, reitero, quiere decir que debe de existir primero el hombre para que, hermanos, eso que estaba a flor de tierra, con la lluvia, ya creciese. Y ya viene a ser lo que dice el capítulo 1 y versículo 12. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árboles también. Entonces, quiere decir que ese vapor que subía para el propósito de la creación del hombre, nótese muy bien, y para que las plantas creciesen, de acuerdo a Jeremías 18, aquí, hermanos, nos dice esto. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 dice, hermanos, el versículo 6: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiere decir, hermanos, que Dios eleva las aguas del abismo y vienen a hacer las nubes para humedecer la tierra y crear al hombre, porque esto es una ley. Y aquí está un vivo ejemplo de cómo, hermanos, en una de las cápsulas anteriores hablábamos acerca de la arcilla, ¿sí? Y hablábamos acerca de cómo el alfarero trabaja, hermanos, la tierra, pero no es nada más la tierra. Entonces quiere decir que tiene que existir el agua, la tierra, para que como el alfarero forma, hermanos, y hace un vaso, en el ejemplo que aquí Jeremías está dando, es lo mismo que sucedió con Dios. Necesitaba, hermanos, haber lluvia porque dice, y fue el primer hombre hecho del polvo de la tierra. Pero no es solamente el polvo, sino tiene que existir lluvia. ¿Para qué, hermanos? Para formar al hombre. Prueba de ello, volvamos a Génesis, allá en el capítulo 2, vamos a ver ahí en Génesis capítulo 2, lo que nos dice, ya del versículo 7 en adelante. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente,
y puso ahí al hombre que había formado. Un huerto que necesitaba lluvia. Y después, hermanos, así como forma al hombre, hace, dice el versículo 9, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso. Lo que dice Génesis 1, 12 y 13. A la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartió en 4 ramales. Acordémonos que la Biblia es, hermanos, un libro que se escribe, sí, pero en una forma compendiada. No es, hermanos, el todo, el explicar. A ver, por ejemplo aquí, y salía de Edén un río. ¿De dónde surgió el río? ¿O de dónde surgen los ríos, como es el Pisón, el Gihón y el Hiddekel? Por su naturaleza, porque quiere decir que Dios, hermanos, hace que llueva y que, hermanos, esa agua descienda a través de las nubes, descienda, hermanos, para las montañas, para los lugares fríos, y después descienda para formar un río. Esto, hermanos, es muy importante porque el pensar, porque hay leyes que no podemos pasar por alto. Eclesiastés 11, el rey Salomón, Eclesiastés capítulo 12, dice el versículo 3, hermanos. 12, 3 de Eclesiastés. Perdón, es 1:7. Ahorita vamos con el otro versículo. Primeramente, Eclesiastés 1:7 dice: los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí tornan para correr de nuevo. Sabemos que la ley, por lo que les comentaba, es, hermanos, una ley lógica. Está la mar, que ya estaba creada en la separación de los abismos y la tierra, y, hermanos, esta empieza a evaporarse, el agua de la mar. ¿Para qué? Para que, hermanos, se formen las nubes. Y luego, esas nubes, y lo vemos que corren por kilómetros por hora las nubes. Estas vienen a chocar en las montañas tan hermosas como existen en todo el mundo, en diferentes países. Y ahí desciende el agua. Lloverá o goteará como la lluvia, mi doctrina, ¿sí? Y, hermanos, desciende sobre la grama. Y, hermanos, cuando viene a existir más lluvia, entonces se van formando los ríos. Esta ley está desde un principio. Por eso es que no puede ser que, hermanos, hasta el diluvio, haya llovido la tierra. Porque de la creación del 4004 al diluvio, dice Génesis en el capítulo 7, Génesis capítulo 7. Ya lo tiene usted ahí. Dice el versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos, fueron abiertas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si del 4004 al 2349 pasaron 1655 para que viniera a existir el diluvio. Esto nos hace pensar que, hermanos,
por 1655 años no llovió. O sea que la lluvia fue hasta el diluvio. Esto no, hermanos, es prudente pensarlo así. Cuando decíamos, las nubes humedecen la tierra y crean al hombre. Y le reitero, porque eso es una ley. No es nada más, sí, que Dios haya dicho que sea el hombre y fue así. Debe de existir una forma importantísima para esa creación. Entonces, les digo categóricamente, por lo que hemos, hermanos, estudiado a través de muchos años y a través de hermanos que nos hemos reunido, llegamos a esa conclusión, por lo que en alguna vez se pensó que no había llovido hasta el diluvio. No, la lluvia fue, medite usted lo que le estoy diciendo, hermanos, si no, anote y vuelva a ese principio de este tema, y se dará cuenta que sí hubo lluvia, que, hermanos, ya para cerrar y conclusión, lo que la creación nos dice es que Dios creó, sí, hermanos, en la tierra, antes que brotase, o sea, hace la primera, ¿cómo explicarles? Dentro de esa primera de la creación, hace que brote nada más, hermanos, un fruto, pero que crezca tiene que ser hasta que llueva. Y entonces se cumple, sigo reiterando, la ley de Dios. Es por eso que en esta tarde, si alguien les llega a preguntar, ¿llovió antes del diluvio?, usted asegure que sí. Paz a vosotros, hermanos, y este es un tema más de ¿sabía usted qué?